Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión de bienvenida hablaremos sobre lo que es el encuadre en general de la materia, sobre el seminario de evaluación por competencias. Mi nombre es el doctor Osvaldo García Martínez. Previamente ya les había enviado un video sobre la presentación de un servidor y la materia. Bien, ¿a qué nos referimos entonces a evaluación por competencias? ¿Cuáles serían los principios básicos y principios y características a abordar para conocer lo que es en sí esa evaluación derivada de ese paradigma denominado por competencias? Pues lo vemos enseguida a partir de conocer cuáles son las características tanto del, de la presentación del general del curso, sus componentes, sus principales contenidos a abordar, además de las diferentes circunstancias que derivan de un proceso de enseñanza conceptualizado bajo un paradigma o una teoría de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, denominados las competencias. También abordaremos de manera muy general en esta primera presentación los que serían los aprendizajes esperados. Posteriormente hablaremos de esta metodología del curso, que equivale también a hablar de estas cuestiones de lo que serían los principios básicos de cual deriva una enseñanza para tanto la Universidad Virtual de Michoacán como la evaluación en su conjunto. ¿Cuáles son entonces los requerimientos metodológicos en los cuales se apoya este curso que vamos a abordar? ¿Y cuáles son las condiciones para obtener una evaluación favorable? Bien, como primer apartado entonces decíamos, vamos a hablar de la denominada eh, evaluación por competencias, que se encuentra insertada dentro del programa del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Bueno, las características primordiales para entender lo que es este proceso del curso es a través de conocer cuáles son los tramos que se abordan en cada uno de estas de, de, de estos apartados o estas características que va a presentar de dichos tramos para tener una idea muy general, pero también que abarque de manera holística todo ese proceso mismo del curso y que nos ayude a comprender cuáles son esas denominadas evaluaciones por competencias. Como ustedes se darán cuenta, en el primer tramo hablamos del diseño curricular de programas de formación. Ahí conoceremos en qué consisten ese tipo de diseño o a qué nos referimos con un diseño del currículum como tal, recordando que hay toda una vertiente, no solamente hablamos de las características generales de un curso o un diseño del curso, donde encontraremos el contenido, los objetivos, los aprendizajes esperados, la evaluación misma, también los instrumentos o herramientas que nos van a hacer apoyo al mismo, sino también tendremos una noción muy general y posteriormente a mayor profundidad sobre lo que sería el eje primordial de cualquier diseño de currículum, que sería las, la teoría o el paradigma que da sustento al desarrollar un currículum. Recuerden que el diseño curricular parte, como bien se menciona desde la materia, desde el concepto, no, desde el paradigma mismo de las competencias, recordando que no es solo uno de los paradigmas principales. Siempre debemos de tomar en consideración que encontramos distintos tipos de propuestas teóricas que termina por ser el sustento sólido teórico, incluso metodológico, y por supuesto de evaluación de todo un diseño del currículo. Por ejemplo, hablamos en ocasiones hay paradigmas que se fundamentan primordialmente desde el constructivismo, que también puede ser desde la teoría crítica,
desde el cognitivismo, desde el humanismo, desde de las diversas teorías que podemos denominar como enfoques o paradigmas de enseñanza o de aprendizaje y enseñanza de cualquiera de nuestros contenidos derivados de una materia en particular. Y para eso también entonces nos vamos, eh, nos vamos a, a encontrar con ciertas tendencias o a conocer las características y políticas sobre el diseño del curricular. ¿Cuáles son estas denominadas tendencias de enfoque político, sociocultural incluso, que le dan vigencia o se derivan de un marco amplio que nos va a poder explicar lo que es el currículum en sí? Recordemos que este primer tramo sería como la introducción a conocer lo que es el currículum como tal, cómo se va a diseñar y cómo a partir de este diseño vamos a tener con claridad o tendríamos que tener una claridad sobre la propuesta metodológica, primordialmente teórica, que le va a dar sustento al mismo. Recordando que, como mencionábamos, desde el aporte holístico también encontramos una derivación o un enfoque donde la institución, también la formación docente, las necesidades tanto del colegio como del aula donde impartiremos nuestro curso, son condicionantes para el diseño mismo de el programa o nuestro diseño curricular. Enfocándonos desde esta perspectiva, no podemos dejar de mencionar para este tramo 2 que la evaluación también tiene que tener ciertas características derivadas de una construcción del diseño mismo del currículo para que nos acerquemos a esa evaluación denominadas por competencias. No está de más, no está de más comentarle que la misma evaluación denominada por competencias, hoy por hoy termina siendo también altamente criticable o se ha dado un análisis mucho más crítico al mismo, derivado por dos cuestiones. Y eso ya es partiendo de las diferentes propuestas teóricas de los investigadores en la educación o desde diferentes análisis concreto de la materia o del paradigma de la competencia, encontramos que no necesariamente se ha presentado con claridad la metodología que debe de seguirse a la hora de tratar de impulsar nuestro currículum o diseño curricular. También hablamos de una planeación misma con fundamento desde las competencias. Hoy por hoy se empieza a hacer una crítica más profunda a este aspecto, considerando que hay muchos de los aportes previos a denominadas competencias que son uno de los recursos primordiales, que no deja de tener vigencia, pero también encontramos en otros de los paradigmas, como les he comentado con anterioridad, que también deben de considerarse. Por supuesto, nosotros nos estamos basando en desde esta categoría primordial de las competencias, conocer en qué consiste la teoría o la propuesta teórica de las denominadas enseñanza o las competencias en sí, pero para tener claridad qué quiere decir las mismas competencias y cómo se vinculan o articulan con el aprendizaje mismo. ¿Cómo es que nosotros, a partir de una teoría, podemos reflejarla y volverla explícita, lo implícito de una teoría o paradigma, o cómo volverlo explícito a la hora de desarrollar nuestro currículo o nuestro programa también a partir de esta propuesta de las competencias. Por eso también se aborda mucho en ese sentido del conocimiento mismo. ¿Qué es el conocimiento y cómo es que se vuelve un conocimiento práctico? Y de ahí entonces
vale la pena que posteriormente lo veamos en la siguiente sesión en línea, el, la necesidad de abordar lo que entenderíamos por conocimiento. ¿Qué quiere decir el conocimiento? Y cómo este conocimiento se vuelve de manera práctica un conocimiento que deriva en una significación, no solamente para el estudiante, sino encontramos también una fuente primordial y que cada vez se va consolidando más con la necesidad de que el maestro entienda con claridad cuando hablamos de un conocimiento muy cercano al área del aprendizaje. Y ya lo veremos con calma cuando abordemos este concepto en sí de conocimiento. Y para eso, entonces, también ustedes se darán cuenta a lo largo de este curso y de lo que ofrece de manera teórica y posteriormente al realizar cada uno de nosotros nuestro proyecto o nuestro primer planteamiento de lo que es un diseño del currículo o de un diseño de clase, la importancia de conocer el sentido, el enfoque, la perspectiva de una evaluación desde las competencias. Para eso en el tramo 3 ustedes ya encontrarán con mayor claridad lo que es el diseño de esas actividades desde un enfoque muy didáctico. Recordemos que aunque partamos de varias consideraciones conceptuales, no pierden vigencia mientras nosotros tengamos esa capacidad no solo de articular cada uno de estos requerimientos que nos van a pedir a lo largo del curso, sino también entender que es un proceso en sí. Por un lado comprender cómo se debe diseñar este currículum y cómo hablamos de un diseño curricular basado en objetivos, cómo es que se deriva en un conocimiento muy práctico y que a su vez, al apoyarnos en distintas herramientas metodológicas y también desde el enfoque metodológico de la competencia o herramientas que nos puedan servir para enriquecer nuestra clase y nuestros estudiantes comprendan de manera clara los contenidos a abordar, cómo esto también nos va a servir como un diseño enfocado concretamente a una de nuestras disciplinas en concreto, en circunstanciales o disciplinas fundamentales. Para ello, entonces, la cuestión del diseño desde una actividad didáctica, y aquí entramos entonces en el terreno de la didáctica disciplinar, va enfocado en tener claridad sobre lo que son las competencias, cómo pretendemos diseñar a partir de las competencias y posteriormente hablar de ciertas actividades con un carácter cercano a este paradigma. Y estas actividades, lo que nos permite la didáctica o el estudio mismo de la didáctica es considerar que vamos a enfocarnos en nuestra materia en sí, en específica, lo que queremos que el alumno aprenda de materia, cuáles son los contenidos fundamentales, cuáles son los contenidos que mínimos o los requerimientos mínimos que debe de aprender sobre mi disciplina. Y por eso hablamos de ahí adquiere vigencia lo que es el sentido didáctico de la disciplina. Y entonces para eso se les va a pedir a ustedes que desarrollen esta unidad de aprendizaje, como lo han estado viendo a lo largo del curso, y, y acercarnos mucho desde esa postura de las competencias en nuestra unidad de aprendizaje. ¿Cuáles son el sustento desde las competencias y también cuáles son esas estrategias que nos van a permitir y derivado en actividades desarrollar una serie de, de requerimientos mínimos que tú le vas a pedir a tus estudiantes con un enfoque sólido teórico de las competencias, pero muy cercano a la didáctica de mi disciplina. Y por eso les hablo mucho de ese proceso que hay que tener una claridad sobre lo que nosotros pretendemos que el alumno
aproveche académicamente. Y para eso también hablamos de las evidencias de aprendizaje. En esta secuencia didáctica, tratar de tener no solamente un acercamiento, un panorama sobre la disciplina, ya basado desde un diseño curricular, sino a su vez obtener ciertas evidencias que me permitan a mí consolidar este diseño curricular, que a su vez sea muy práctico y que tenga yo claridad, y aquí es donde hablamos de este tramo tan necesario e importante, en donde nuestra, nuestros saberes y conocimientos de manera implícita los volvemos explícitos al desarrollarlos frente al grupo, y cuando le decimos al alumno qué es lo que debe de hacer, cuáles son las actividades mínimas a considerar, cómo se deben de realizar y desde qué enfoque o paradigma le estamos proveyendo ese contenido al alumno. Y para cerrar con el tramo 4 es ya el diseño de ese instrumento de evaluación por competencias. Recordemos que vamos a encontrar un diseño desde una actividades, de la actividad didáctica, sin perder sentido a lo que queremos obtener a partir de una evaluación específica. Entonces, cuando nosotros desarrollamos todo un diseño del currículo, tenemos específicamente que abordar tanto el paradigma metodológico o el enfoque metodológico, las diferentes circunstancias que le vamos a pedir al alumno o cuáles son el proceso mismo del trabajo, que sería una apertura, desarrollo y cierre, ya enfocado con este marco teórico, y posteriormente tener también claridad no solamente en las actividades que voy a desarrollar con él, sino a su vez también la evaluación que voy a trabajar. ¿Cuál es la evaluación que va a dar sustento desde las competencias y cuáles son esos denominados instrumentos y evidencias que me van a arrojar una primera información? Si el alumno realmente está aprovechando el contenido, si ha comprendido lo que he abordado en clase, y a partir de estos instrumentos que yo desarrolle a lo largo del diseño de mi currículum, y que lo primordial también aquí sería otro de los factores, que lo pudiese llevar a cabo frente al grupo ahora que tengo la oportunidad cuando estoy constantemente con mis alumnos frente al grupo, es ya tengo el diseño de mi currículo, el diseño curricular, mi planeación, si ustedes lo quieren ver así, lo llevo a cabo, lo implemento con el grupo. Posteriormente hablo de ciertos instrumentos y evidencias que me arrojen información sobre lo que ha comprendido el alumno, si realmente lo está teniendo un aprovechamiento académico. Y para ello esos instrumentos deben ser evidencias concretas sobre lo que yo estoy realizando con ellos. ¿Y cuáles serían, y por eso hablamos también de escenarios de evaluación, cuáles serían las circunstancias o características que podían presentarse en mis diferentes grupos y que no necesariamente un planteamiento o un plan de clase que resulte de un primer grupo me pueda resultar con el siguiente? Y entonces aquí hablamos de un escenario donde podría realizar ciertos ajustes a alguna actividad, o simplemente enfocar otro tipo de, de instrumento o de evidencia, o simplemente de algún tipo de estrategia en específico que me resulte mucho más eficaz con el siguiente grupo. Y esto en muchas ocasiones a nosotros se nos brinda esa posibilidad de realizar constantemente una práctica que va muy enfocada en esta idea del conocimiento y la práctica misma, que es, yo tengo una claridad sobre mi planeación, la llevo a cabo frente al grupo, se dan ciertas circunstancias específicas, etcétera, donde obtenemos resultados muy favorables.
pretendemos que esta misma planeación realizarla con el siguiente grupo. Se nos llega a presentar alguna dificultad de cualquier índole y entonces ahí es necesario realizar un ajuste, realizar un cambio necesario o imperativo o fundamental y, y enfocarnos desde otra propuesta de estrategia de enseñanza-aprendizaje, usando otro tipo de instrumentos de evidencia o de evaluación que me permitan tener claridad si el alumno lo aprende o lo está comprendiendo el contenido que se aborda, etcétera. Y entonces cuando nosotros realizamos estos cambios, hablamos de una práctica constante, una práctica significativa también para la labor del docente, porque me resulta muy significativo quizá realizar ciertos cambios, ciertas áreas de oportunidad que yo identifico a la hora de planear o a la hora de llevar a la práctica esta planeación. Y entonces, al realizar cambios o unos ajustes pertinentes, esto me da insumos suficientes para tener claridad sobre lo que estoy llevando a cabo con el grupo. Y para eso entonces hablamos de esos análisis de los instrumentos de evaluación. Recordemos que este curso se enfoca mucho más en la cuestión de la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar al grupo a partir del desarrollo? Por eso, con eso no queremos decir que todo el mismo proceso del diseño curricular no sea importante, sino nos vamos a enfocar ahora en esos instrumentos que llevemos a cabo y que nos permitan obtener evidencias sobre lo que el alumno ha aprendido. Y para ello entonces desarrollar ciertas evaluaciones que tengan un enfoque primordial y específico sobre mi disciplina que imparto frente al grupo. ¿Cuáles entonces son los aprendizajes esperados para esta sesión o para el tramo 1? Aquí, como ustedes se dan cuenta, va a ser la identificación de esas características principales de estos modelos curriculares que se viven en la educación y ahí encontraremos lo que es el, el, el modelo en sí, cuál es conceptualmente a qué nos referimos como un modelo curricular, reconocer esas principales componentes que me permiten hacer un comparativo de estos modelos educativos y también los intentos de esa articulación, como les comentaba, de propuestas de formación y de búsquedas alternativas para mejorar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Es que tener un acercamiento teórico, reflexionar y analizar esta propuesta de las competencias y la evaluación misma, realizar ajustes cuando ya se lleve uno posteriormente a la práctica, por lo pronto tener una idea clara sobre lo que es la propuesta de formación de las competencias y buscar esas alternativas para mejorar estos aprendizajes. Y esto va muy afín a nuestra práctica profesional como docente. Es trabajar sobre las competencias iniciar con nuestro diseño del currículo y esto no deja de perder interés o importancia el hecho de que al diseñar vayamos teniendo un análisis constante, una un proceso metacognitivo en donde nosotros analicemos o reflexionemos sobre lo que entendemos por el conocimiento, los aprendizajes y cuáles son las circunstancias más claras o propicias para desarrollar este diseño del currículo y que me permita implementarlo frente al grupo y a su vez seguir todo un proceso y obtener un resultado concreto a la hora de evaluarlo. Para eso entonces estamos hablando de que ese primer tramo es el acercamiento teórico a las competencias y que posteriormente lo estaremos articulando o ya trabajando con la propuesta práctica en concreto de mi diseño curricular.
Entonces hablamos aquí de una metodología de proyectos. ¿Y cuáles son estos momentos del proyecto? Es planear, y esto hablamos de un primer tramo. Posteriormente es hacer, y casi todo el tiempo vamos a nosotros a lo largo del curso socializar estos momentos de aprendizaje o de planeación del diseño curricular y después hablamos de una constante de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que llevemos a la práctica nuestro diseño curricular, pero también con un enfoque de evaluación específico que ya es derivado de un análisis, una socialización del conocimiento mismo sobre las competencias, sobre las teorías y los modelos curriculares, y esto nos va a permitir de adquirir o evidenciar las competencias. Y aquí hablamos entonces de manera explícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente derivarlo en un terreno reflexivo sobre las competencias en sí, sino también tener claridad sobre la hora de explicarlo, claridad sobre a la hora de implementarlo y, por supuesto, presentar ciertos instrumentos que me permitan, instrumentos de evaluación, que me permitan obtener información necesaria para identificar tanto mis áreas de oportunidad, tanto los contenidos en sí, cuáles son los enfoques que encontré como los principales y como los requeridos mínimos para abordarlos frente al grupo, y si se llega a presentar alguna circunstancia específica que me hable de un cambio fundamental, entonces realizar el ajuste pertinente al mismo. Y aquí entonces es siempre bajo esta metodología, es presentar, ponernos frente a una situación problemática real. Y para eso hablamos entonces de que este diseño curricular, lo primordial o se espera que ustedes lo implementen frente al grupo y para ello tengan ustedes la suficientes herramientas, el análisis previo sobre la propuesta teórica del modelo de competencias y también hablar sobre el diseño curricular y los modelos curriculares en sí y a partir de esto empezar a tener una aproximación de mi horizonte de práctico, ya con una aproximación mucho más reflexiva, analítica sobre el mismo. Y a la hora de implementarlo, tener en consideración siempre que se está llevando a cabo un proceso de metodología basada en competencias con ciertas características bajo una noción práctica y por supuesto sin olvidar que nosotros traemos todo un bagaje cultural, toda una formación profesional que va a ser parte también de nuestro aporte significativo al mismo diseño del currículum. Sí, y entonces aquí hablamos que la evaluación misma se va a localizar en ese desempeño, que se va a evidenciar en los espacios tanto de discusión de los foros, por eso hablamos de una perspectiva académica, que se va a dar esa interacción entre ustedes, entre nosotros, a la hora de abordar la importancia del diseño curricular con un fundamento teórico paradigmático de las competencias y también vamos a encontrar una aproximación muy práctica a partir de estos productos que ustedes van entregando a lo largo de los diferentes tramos. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya servido esta primera aproximación muy general sobre lo que es las competencias y si llegan a tener alguna duda o comentario, con toda confianza, doctorante Alfonso, si tiene alguna duda o comentario sobre lo que acabo de abordar. Hola, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Un gusto en saludarlo. Igualmente. Cuenta también conmigo
Domingo Noé. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Saludar a usted, doctor Osvaldo. Sus órdenes. Ahora sí. Sí, claro que tuvimos una actividad, no pudimos conectar a tiempo, pero creo que estamos pendientes de todas las actividades de esta semana. Tenga clase, afortunadamente, y pues ya nada más para ir trabajando poco a poquito, tenemos los alimentos y los pequeños cortos, ¿no? Doctor Ángel Alfonso, lo escucho un poquito cortado, pero aquí en claridad, ustedes ahorita vienen de estar trabajando en clase, ¿verdad? Me decía. Sí, porque tuvimos una actividad, entonces se nos complicó un poquito la hora. Ok. Maestro, también qué bueno que los que se pudieron conectar. Si quieren ustedes, también lo podemos recorrer un poquito más tarde, en la próxima sesión que pusiese ser el día jueves de 7 a 8, Sería ¿no? buena opción. Para que Muchas ustedes gracias. tuvieran oportunidad de integrarse, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No de qué, maestro, y gracias también a ustedes por darse la oportunidad. Y como ustedes lo acaban de escuchar y posteriormente les envío inmediatamente el video, ahí nos vamos a dar cuenta de que estos diferentes tramos tienen una aproximación teórica, como les decía, pero después hablamos de un acercamiento muy práctico a lo que es el diseño curricular, pero abordarlo ya frente al grupo. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes, y les agradezco mucho su atención. Y también sirve de que voy a ir ajustando las clases que tengo posteriormente y recorrerle un poquito, porque sí, también soy consciente que en ocasiones es por su labor que tienen en sus diferentes instituciones o colegios y les resulta mucho más cómodo o fácil de acceder a partir de las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien y nos estamos viendo en lo antes posible. Les envío la sesión grabada ya. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos. doctor. Un placer. Disculpe. Igualmente. No, igualmente, y espero que hayan podido ver el video de presentación que les había enviado previamente un servidor. Sí, lo vi las diapositivas. Muy bien. Sí, se las tuvimos. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.